SER Podcast. A ver, vamos a empezar. Roberto Xoltes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Feliz año, ¿cómo estás? Feliz año, muy bien. Déjame que salude a José Miguel Maté Tresis, que estamos teniendo algunos problemas con él, raro es esto. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, teléfono, suenas bien, no está mal. Así que hoy vamos a hacer un formato un poco distinto del Hora 25 de los negocios. Ya estáis viendo que hoy nos estamos saltando muchas reglas, pero permitidme un segundo, hay una que no me puedo saltar, y es Aimar Bretos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pensaba ya que no me ibas a saludar, Ruiz, buenas noches. Es que tengo gente importante al otro lado del teléfono. Cambio de formato, pero un tema fundamental esta noche en Hora 25 de los negocios. Perspectivas para 2022 y lo que nos viene hoy con dos grandes jugadores en el mercado. VS, Tresis, se sientan a la mesa el día de la vuelta al cole. Hora 25 de los negocios. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, perspectivas de 2022 en la bolsa. Vamos a leer unos mercados que en apenas 10 días se han dado la vuelta, con dos cambios muy significativos. Todo el miedo de Omicron parece haberse disipado y todas las ganancias de las tecnológicas parecen haberse dado la vuelta. Hoy, un nuevo mercado en un nuevo año, en Hora 25 de los negocios. Bueno, vamos a hacer hoy perspectiva de este 2022, en el que ha habido ya dos cambios significativos, porque llevamos 10 días, pero parece haber cambiado el perfil de los mercados. Lo que se perdió con Omicron parece estar recuperándose. Las compañías de turismo, los bancos están volviendo y el perfil de la bolsa también parece haber cambiado. Todo lo que tiraba hasta ahora, las tecnológicas, han entrado ya en terreno negativo. El Nasdaq ha perdido un 10% desde que empezó el año, entra en terreno de corrección y están cayendo los nombres que habían subido hasta ahora. Google, Apple, Microsoft, todas ellas están en rojo. A cambio, ¿quién está subiendo? Está subiendo la banca, que parecía un valor a descartar y que de cara a un año en el que van a subir los tipos se está convirtiendo en la apuesta. En apenas 10-12 días tenemos aquí subidas de casi el 13% en algunos valores. Como digo que hoy estamos cambiando el formato, pero hay rituales de los que no podemos escapar. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sira Valdés, balance de hoy, perspectiva y qué es lo que ha ocurrido hoy en los mercados el día en que el Nasdaq ha entrado en terreno de corrección. Habían arrancado la sesión con muchas dudas, pero finalmente, tras la apertura de Wall Street, los principales parques europeos se decantaron por las pérdidas, con caídas que oscilan entre el 0,9% del CAC francés y el 1,5% del Eurostoxx. Solo el IBEX ha caído algo menos, como ha venido haciendo en los últimos días, obtiene mejor resultado que sus pares en el continente, se deja solo medio punto porcentual y salva por la mínima el nivel de los 8.700 puntos gracias al comportamiento de grandes valores como Telefónica o CaixaBank, que suben más de un 2%, pero también al sector turístico, que amplía sus avances una sesión más, y AG y AENA se suman en torno a un 1% en los 10 primeros días del año. De hecho, solo Milán y el IBEX cotizan plano frente a caídas de más de un 1% en el Eurostoxx. Hoy, vuelta al cole con una gran cuestión, y es ¿qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar con los precios? Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pasaba por la SER y lo que decía es los precios van a menguar, ojo con llevarlos a nóminas. Es decir, no subamos los salarios para alcanzar a los precios porque esto puede provocar una espiral negativa, decía. ¿Qué es lo que yo creo que tenemos que hacer? Bueno, pues evitar lo que llaman los economistas el efecto de segunda vuelta. Es decir, que ese alza de los precios acabe impregnando a toda la economía, a los sueldos, a los precios de los alimentos y demás. En principio, lo que nos dicen todos los analistas, lo que dicen las organizaciones internacionales, es que a lo largo, a mitad de este año, pues estaremos viendo ya una reducción significativa de estos precios de la energía. ¿Y qué dicen los bancos centrales? Literalmente esto, que estos precios van a durar 6 meses, pero que se agotan después. Lo ha dicho el nuestro, el Banco Central Europeo, que dice que no va a haber subidas de tipos aquí, es decir, que no va a haber encarecimiento de créditos, de hipotecas. Christine Lagarde.
Seguiremos viendo inflación moderada a lo largo del próximo año, pero tardará más en reducirse de lo que originalmente habíamos previsto. Si los precios de la energía continúan subiendo, si la cadena de suministro sigue con retrasos, la inflación se mantendrá más tiempo del que habíamos anticipado. Y lo mismo dice el Banco de España, Hernández de Cos. Dada la información y el análisis actualmente disponible, cabe esperar que el ascenso de las tasas de inflación que hemos observado tengan una naturaleza esencialmente pasajera, a pesar de que esta ha mostrado una intensidad y una persistencia más elevada de lo que pensábamos hace solo unos meses. Esta, Scholtes, es la gran duda de este año. ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Qué va a pasar con los tipos? ¿Y qué va a pasar con la bolsa? A continuación, ¿qué va a ocurrir? Pues en la visión de UBS la inflación claramente va a bajar muy rápidamente en 2022. Nuestra previsión es que el IPC en España esté ya rondando el 1% en diciembre de este año, incluso algo por debajo en los primeros meses del 23, y que los bancos centrales sigan con su normalización gradual y parcial, incompleta, de las políticas monetarias. Y en esas condiciones, como acabas de decir, las condiciones de financiación para gobiernos, familias y empresas van a seguir siendo muy favorables, la recuperación económica va a progresar, se va a consolidar, eso se va a traducir en unos fuertes incrementos de los beneficios empresariales. Estimamos que de media para las empresas cotizadas en todo el mundo del orden de un 11% este año, y que esto poco más o menos se acabe traduciendo en regulaciones bursátiles del mismo orden de magnitud. 11% de subida de la bolsa y 1% de precios, estamos en el 6,7 aquí en España. Sí, pero la inflación mecánicamente va a ir bajando en los próximos meses. A poco que el precio del barril de petróleo se estabilice con las expectativas que tiene el propio mercado de futuros de una caída del precio del gas natural y de la electricidad, cuando desaparezca la base de comparación tan deprimida de 2020 y la base de comparación sea la elevada del 2021, de forma automática, mecánica, la inflación se va a venir para abajo muy notablemente. Será muy visible a partir de marzo o abril. El pico de inflación interanual lo vamos a ir viendo ya en la zona euro con el dato de diciembre, porque quedará atrás esas vacaciones del IVA en Alemania del segundo semestre del 20, y en enero-febrero también en España. José Miguel Maté, Tresis, esta es la perspectiva de UBS, la de Tresis, ¿cuál es? Me encanta la perspectiva, digo el optimismo, ¿no? Porque ha dicho muchísimas cosas que algunas de ellas comparto, pero me temo que la inflación, la bajada de la inflación no va a ser tan drástica ni tan rápida, ¿no? Yo creo que hemos ido pasando de primero no hay inflación, luego es un efecto de base, del efecto base, luego va a ser transitorio, hoy decíamos temporal, o oíamos decir. Yo creo que va a estar por aquí bastante más tiempo del que pensábamos, ¿no? Y eso va a meter muchísima presión a los bancos centrales, pero aquí sí que coincido con Roberto en el que los bancos centrales no tienen ningún interés, ni lo tienen los gobiernos, en subir los tipos de interés, en cambiar. Van a cambiar el discurso, ya lo han cambiado. Vamos a ver empezar a retirar estímulos o inyección de liquidez. No creo que vayan a subir los tipos de interés como está hoy por hoy descontando el mercado, de esa manera tan rápida, sobre todo en la FED o por parte de la FED, pero creo que la inflación va a estar más tiempo y además va a tener un efecto en lo que es el crecimiento, que eso, volvemos a la política de los bancos centrales, va a afectar al crecimiento real de las economías y no va a ser tan positivo como ese escenario que pintaba. Ojalá nos equivoquemos, pero me temo que sí que coincido en que los bancos centrales no van a actuar de manera tan rápida y tan drástica, pero la inflación va a seguir haciendo de las suyas durante bastante más tiempo. Sabéis que esto es una conversación, así que sois bienvenidos en la contradicción y en responderos como queráis, pero dejadme que al menos sí subraye lo que decís con el mismo mensaje. No va a haber subida de tipos aquí. Lagarde lo ha dicho explícita y tajantemente. No va a haber subida de tipos aquí, decía el Banco Central Europeo. Reiteramos que es muy poco probable que subamos los tipos de interés en el año 2022, pero tenemos que estar muy atentos a lo que nos dicen los datos y lo haremos. Dice, reiteramos que es poco probable que los tipos suban en el año 2022. Es decir, quien tenga una hipoteca, Scholtes, ¿puede estar a salvo?
puede estar a salvo. Los tipos monetarios van a seguir en negativo en la zona euro hasta por lo menos los últimos meses del 2023 y en todo caso en el pico de este ciclo a lo sumo llegarán a un tipo simbólicamente positivo. Pero no perdamos de vista que la economía mundial, el que fabrica o retira la gran liquidez en el mundo, el que marca la pauta en las bolsas mundiales es sin duda la Reserva Federal y ahí el discurso es claramente distinto. ¿Nos afecta eso, Mate? No, coincido plenamente. Yo creo que en la Reserva Federal Estados Unidos va claramente por delante en el ciclo, desde luego en todas las variables, aunque estamos viendo una cierta ralentización en el crecimiento. Ya lo comentábamos la última vez que hablamos, decíamos que el crecimiento estaba empezando a moderarse. Digo que Estados Unidos sigue yendo claramente por delante de Europa y, por tanto, incluso la situación del mercado laboral es radicalmente distinta a la que tenemos aquí en Europa y eso permite o hace que la Reserva Federal tenga más presión para subir tipos de interés. Pero es verdad que Europa puede permitirse ese discurso tan laxo desde el punto de vista de la política monetaria como ha dicho la señora Lagarde. Y es verdad que no vemos necesidad de subir tipos, por lo menos a todo lo largo en 2022 por parte del Banco Central Europeo. ¿Cómo nos afecta esta? Desde luego, lo que estamos viendo hoy son nervios, ¿no? Lo que estamos viendo estos días en los mercados, y eso va a seguir siendo así. Mientras los discursos se endurezcan y la FED está y lo vimos la semana pasada, está por la vía del endurecimiento del discurso y vamos a dejarlo ahí, la amenaza o por lo menos el anticipar la subida de tipos, eso va a provocar mucho nerviosismo en los mercados. Y lo estamos viendo y creo que lo vamos a seguir viendo a lo largo del 2022. Va a ser un año de muchísima más volatilidad. Creo que el comienzo de año ya apunta en esa dirección con las caídas que ya hemos oído y hemos mencionado. Y vamos a tener un año de mucha volatilidad, sobre todo, primero, por lo que decimos de las variables macro y luego por lo que decimos del discurso de la Reserva Federal y luego del resto de bancos centrales. Ya hay muchos bancos centrales que han empezado a subir sus tipos de interés. Así que lo que tenemos ahora mismo, por hacer rápido resumen, es, primero, discrepancia sobre si la inflación es o no tan pasajera como decimos. Segundo, coincidencia en que no va a haber subida de tipos aquí, pero solo aquí. En el resto del mundo, efectivamente, esos tipos han empezado a subir ya. Tercero, que quien tenga una hipoteca, de momento está a salvo, al menos este año que entra. Y a partir de aquí, lo que está cambiando. Es verdad que los nervios del mercado en el año 2021 se han mantenido en 2022. Hoy tenemos una vuelta al cole con subidas y bajadas, con unas volatilidades extraordinarias, pero está cambiando el perfil en los mercados. Teníamos un 2021 en el que las tecnológicas vivieron un boom extraordinario. Fue el año de las videoconferencias, el año anterior fue el de los confinamientos, en fin, fue el año de Google, fue el año de Amazon, y este año, ya digo, hoy el Nasdaq entra en terreno de corrección, ha perdido un 10% en apenas 10 días y por contra, la banca se está disparando. El perfil ha cambiado y los movimientos están siendo más a favor del ciclo. Los valores que suben son los llamados cíclicos, especialmente la banca. Sira, vamos a hacer balance de estos 10 días porque el perfil de las bolsas se ha dado la vuelta en apenas 10 días. Sí, los números lo demuestran. Los 5 bancos del IBEX han subido más de un 6%, avances que son especialmente relevantes en el caso del Sabadell, que se nota casi un 13%, y de CaixaBank, que suma un 11,4%. Desde 2019 hasta este año, más o menos el tiempo que llevamos de pandemia, este sector había sufrido desplomes superiores al 40% en el caso del Sabadell y de CaixaBank. Solo BBVA arrojaba unos resultados positivos en el balance conjunto de esos 2 años y sus avances fueron tan solo de un 5%. En el lado opuesto, las tecnológicas. Celnex es el farolillo rojo en lo que llevamos de año. En solo 10 días ha perdido casi un 18% de valor. Indra también ha caído muchísimo menos, eso sí, en torno a un 3%, y Telefónica es el único que sube, casi un 5%, justo lo contrario de lo que había ocurrido en los últimos 2 años. Telefónica se había desplomado un 29%, mientras que Celnex había subido más de un 55%. Si nos fijamos en las grandes tecnológicas estadounidenses que tú estabas mencionando ahora, este cambio de tendencia es aún más claro. Facebook, que había subido un 65% en los últimos 2 años, ya ha perdido un 5%,
Google, tras sumar un 116%, se deja en estos días un 6%. Amazon había sumado un 80% y se deja en lo que va de año un 5%. Y Apple se deja un 4% tras haber subido en los últimos 2 años un 142%. Son caídas menores en comparación con repuntes extremos, pero está cambiando el perfil, y está cambiando el perfil con este calibre, con el calibre de un 13% de ganancias para el Sabadell, un 12% de ganancias para CaixaBank. Pero Javier, esto lo que pone de manifiesto es que la variable clave en los mercados financieros fue el año pasado y sigue siendo la evolución de los tipos de interés a largo plazo de la deuda, especialmente de Estados Unidos, ¿no? El bono a 10 años en Estados Unidos, que estaba al 1,5% hace apenas 3 semanas, y ahora ronda el 1,8%, porque al final las empresas valen lo que sean capaces de generar en el futuro, pero traído a valor presente, descontado con un tipo de interés que cuanto más alto es, hace que valgan menos esos beneficios futuros. Y cuanto mayor tenga crecimiento la empresa, cuanto más en el futuro estén esos beneficios, más sensible es su cotización a esta subida de tipos. Por eso, cuando repuntan los tipos, caen las tecnológicas y se benefician los bancos. Obviamente, y con esta perspectiva, y viendo que en Estados Unidos efectivamente los tipos van a subir, aunque aquí no, ¿ha llegado el momento de meter el dinero en la banca? Sí, desde nuestro punto de vista, claramente. José Miguel, sí. Yo creo, sí, evidentemente los bancos también están descontando esta subida de tipos y de rentabilidades, que es esencial para entenderlo. Esto lo hemos visto también en varias ocasiones a lo largo del 21, ¿no? Cuando había temor a que subieran las rentabilidades de los bonos, que ahora se ha producido, como bien decía Roberto, ¿no? Una subida del 1,50 al 1,80, es un 20% de subida de la rentabilidad del bono, ¿no? Y eso, desde el punto de vista de los bancos, están deseando que se produzca esa subida para tener margen de intermediación y poder generar, digamos, una actividad que es a lo que se dedica, ¿no? Principalmente. Entonces, esto es esencial para apostar por los bancos. Si las rentabilidades de los bonos suben, los bancos van a subir. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Pero hay otros factores, ¿no? Que es si la actividad económica se resiente o si precisamente por la subida del coste de la deuda, sea la que sea, hace que haya sectores de la economía que no pueden devolver sus préstamos o sus créditos, eso puede afectar desde el punto de vista de la solvencia y de los beneficios de la banca, ¿no? O obligarles a tener o a generar más dotaciones. Por tanto, mucho cuidado. En un primer momento, desde luego que sí, que se van a ver, lo estamos viendo estos días, se van a ver beneficiados por la subida de las expectativas de subida de los tipos, de las rentabilidades de los bonos, pero ojo, porque en una segunda ronda lo que podemos tener es un peligro en todo lo que afecta a su actividad, a tener que generar más dotaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, mucho cuidado con el funcionamiento, ¿no? ¿Cuáles? Os pido un par de nombres. Si hay que meter dinero, aunque sea a corto plazo, como está diciendo Mate, pero si hay que meter dinero en banca, ¿cuál? Mate. Se lo dejo a Roberto. Yo soy poco nosotros tenemos una preferencia muy clara por bancos internacionales, bancos que tengan una presencia relevante en mercados de capitales y en gestión de activos, y eso nos lleva a los 2 grandes bancos españoles, pero también a otros grandes bancos europeos, como puedan ser BNP, ING, los bancos suizos. Vale, os quiero preguntar el otro lado. Digo, esto es lo de dónde entrar. Hay que salir de las tecnológicas. Ha llegado el momento. De momento hemos visto ciertas cosas como por ejemplo que las propias tecnológicas empiecen casi a renegar de sí mismas. Lo ha hecho Facebook, lo hacía Mark Zuckerberg anunciando. It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do, to reflect who we are and what we hope to build. Y que la marca es Meta a partir de ahora, con un argumento, y es que el metaverso, la inversión en la vida virtual, se iba a disparar. ¿Ha llegado el momento de salir de las tecnológicas o ese metaverso, ese meta-universo es todavía una oportunidad de inversión? Scholtes. Ha llegado el momento de tener algo menos peso, pero van a seguir siendo los grandes ganadores a largo plazo. Por decirlo de alguna forma, son compañías que ya tienen más descontado más su futuro, más su crecimiento, que otros muchos sectores donde hay esas dudas cíclicas sobre la recuperación económica, la pandemia y demás. Y es cierto que esta parte de la revolución tecnológica está más descontada que otras que estarán en la siguiente oleada, como puedan ser todo lo relacionado con el 5G, la inteligencia artificial, la grande gestión de datos,
la ciberseguridad. Así que al final es un tema de pesos relativos y en VS tenemos clarísimo que ahora la gran oportunidad está más en la transición ecológica, en la revolución energética, en todas esas infraestructuras que van a ser financiadas en parte por los fondos europeos o por el Plan Norteamericano de Infraestructuras. No me voy sin preguntaros por la estrella de 2021, que no sabemos si es estrella caída en 2022, Bitcoin. Bitcoin bracing for its worst month since May, despite reaching record highs in 2021. Este es ahora mismo el gran protagonista en los mercados americanos. El Bitcoin ha caído un 40% en 2 meses. Y el Bitcoin cae hoy otro 6%, ha caído Ether en torno a un 7% y junto a Bitcoin están cayendo también las, empresas que cotizan en bolsa y que negocian con Bitcoin. Sure. Skip this ad. Just like you skipped out on buying Amazon stock and Google. Coinbase ha caído un 6%, MicroStrategy, Block han caído un 5%, CryptoBank, Silvergate, Signature están cayendo un 6, un 2%. eToro. You just log in, pick a stock, set an amount and hit trade. Y preguntamos lo que preguntamos cada vez que cae el Bitcoin, y esta vez ya es un 40%, preguntamos: ¿ha pasado el momento del Bitcoin o todavía quien quiera jugársela está para jugársela en esto? Mate. Esta pregunta me suena, Javier. Yo creo que es la pregunta de 2021 y probablemente de 2022. De 2022, totalmente de acuerdo. Y siempre contesto lo mismo. Yo no tengo ni idea de cuál es el valor del Bitcoin. Nosotros no me atrevo a poner un valor al Bitcoin. Lo que sí que decimos siempre es que el que se atreva a invertir en cualquier criptomoneda tiene que estar dispuesto a meterse o a montarse en una montaña rusa con muchísima volatilidad, con muchísimo riesgo, y tiene que estar dispuesto a asumir estos movimientos. Mate, me alegra que me haga esa respuesta, porque también la he oído yo en alguna otra parte. Creo que he oído más o menos lo mismo en VS. Sí, exactamente. Hay formas mucho mejores de jugar esta revolución en las fintech, en las tecnológicas financieras, pero también es cierto que el Bitcoin, que las criptodivisas al final no son más que un elemento especulativo y cuando vuelva a apetir por el riesgo, cuando reboten las bolsas, cuando queden atrás todos estos ruidos respecto a subidas precipitadas de los tipos de interés, pues podrán tener su rebote, habrá un momento más honroso de salida para aquellos que ahora mismo se hayan enganchado. Bueno, pero coincido perfectamente, totalmente con la visión de José Miguel. Dejadme traer aquí una tercera voz, porque quienes nos escuchan a veces dicen: no, claro, esto es el sistema. Bueno, esto es lo que dice VS, que, lleva gestionando dinero desde hace un rato. Esto es lo que dice Tresis, que algo de esto sabe, pero es que esto es lo que dice el propio Elon Musk. Si ustedes quieren jugar al casino, jueguen al casino, pero sepan ustedes que quien entra en Bitcoin, en criptodivisas, entra en un casino, dice el propio Elon Musk. I think people should not invest their life savings in cryptocurrency. Creo que la gente no debería invertir sus ahorros de toda la vida en criptomonedas. Creo que es imprudente, pero si quieres especular o tener algún tipo de diversión, creo que hay posibilidades de que la criptomoneda sea la moneda del futuro en la Tierra, pero hay que considerarla una especulación, por lo que no vayáis muy lejos especulando con criptomonedas. Que dice: hay que tener cautela con todo esto a la espera de una regulación que ha de venir este año. Lo ha anunciado la Reserva Federal. I don't think that Bitcoin, I've said this before, is widely used as a transaction mechanism. Que el Bitcoin no se va a generalizar como mecanismo de transacción, pero probablemente sí de especulación. Las criptomonedas ya no van a ser el Far West que han sido hasta ahora. ¿Lo que viene a partir de ahora es terreno regulado? Debería. Va a ser muy difícil. Sí. Pero es muy difícil porque el mercado va por delante de la regulación. Esto yo creo que ha pasado en multitud de ocasiones, pero sí que hay iniciativas por parte de la Unión Europea para poner coto, para regular, para exigir a todos aquellos que intervengan, exigir una serie de condiciones, como se les exige a los bancos, como se les exige a las empresas de servicios de inversión, quiénes son los que están detrás, qué solvencia tienen, qué recursos, desde el punto de vista incluso de quiénes son las personas que están participando y cuánto dinero tienen para poder hacer frente a cualquier tipo de problema, ¿no? Y por supuesto que deje de ser un mercado cerrado, un mercado en el que no se conoce quién es la contrapartida, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es fundamental y eso está por llegar, desde luego. ¿Scholtes?
Sí, no, coincido completamente con lo que ha dicho. La regulación irá llegando, irá acotando los usos más o menos ilícitos, el blanqueo de dinero, y lo importante es que al final se constatará que no va a ser la moneda de transacción habitual, ni financiera ni económica. Pues a los dos, gracias. Espérenme que cerrar si cerramos como cerramos siempre. Sintonía. Y un agradecimiento a que nos hayan sacado hoy la bola de cristal informada para leer 2022. De verdad un placer, vuelta al cole con los dos. José Miguel Maté, consejero delegado de Tresis, gracias, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Roberto Scholtes, director de estrategia de UBS, gracias y buenas noches. Muchas gracias, adiós. Y mañana vuelta al formato habitual. Hoy vuelta al cole con esta perspectiva, Mercados 2022. Volvemos en Hora 25 de los negocios. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.